Educación superior, tema 1. En el libro de la educación, el segmento titulado La fuente de la verdadera educación y su propósito, nos dice allí que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vuelve ahora en amistad con Él. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Las Sagradas Escrituras, cuando señalan al Ser Infinito, presentan en las siguientes palabras la fuente de semejante educación. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y abarcante espíritu investigador, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto a la vista vastos campos de conocimiento, y estos hombres han sido honrados como guía y benefactores de su raza, pero hay uno superior a ellos. Podemos rastrear la ascendencia de los maestros del mundo hasta donde alcanzan los informes humanos, pero antes de ellos estaba la luz. Así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz del sol que reflejan, los grandes pensadores del mundo, en lo que tengan de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del sol de justicia. Todo rayo del pensamiento, todo destello del intelecto procede de la luz del mundo. En estos tiempos se habla mucho de la naturaleza e importancia de la educación superior, aquel con quien están la sabiduría y el poder, y de cuya boca viene el conocimiento y la inteligencia. Imparte la verdadera educación superior. Todo conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Doquiera nos dirijamos, el dominio físico, mental y espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Viendo todo esto y analizándolo a la luz de lo que el Señor nos ha dejado saber, quiero compartir con ustedes, amados hermanos, lo que es realmente un destello, porque hay mucho más de la educación superior. Así que los saludo en el nombre del Señor. Este es un segmento que vamos a dejar en el canal de Homeschool o Educación en Casa, y estaremos hablando acerca del por qué educar a nuestros hijos en el hogar, dónde se originó esto y ver si este es el plan divino o no. Primero, es importante asentar nuestras bases. Desde el huerto del Edén, la santa pareja Adán y Eva era educada por Dios mismo y sus ángeles. El aula escolar era el huerto, su libro de texto la naturaleza. Esa enciclopedia de estudio era tan vasta que una vida humana de hoy día no da para su total estudio. Mas luego de la transgresión del que entró el pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pero ellos siguieron educando a sus hijos y estos a su vez a sus hijos. Aunque surgió la línea que desistieron de su Creador y los fieles continuaron por un lado y los infieles por otro, generación tras generación, cada una de estas líneas siguió educando a su siguiente generación. La educación superior consistía en temer a Dios y darle honra en todo nuestro ser, para que así el cuerpo, el alma y el espíritu pudieran crecer al unísono en Cristo Jesús. Y esta fue la educación que Adán
siguió dándole a sus hijos. Sabemos que Caín fue buen fruto de esto. Él estuvo esta educación, pero lamentablemente lo rechazó. Él tuvo todo a su disposición, pero no lo quiso aceptar. Sin embargo, Abel, que también tuvo buen fruto de esta educación, lo aceptó. Y aunque él murió a manos de su hermano Caín, porque éste se levantó y lo mató, porque él era justo. Sin embargo, luego el Señor trajo al seno del hogar de Adán y Eva a Set. Entonces los hombres comenzaron a adorar y alabar al Señor. Y siguió la cadena de educación en la línea del Eterno de unos a los otros. Así que temer a Dios y darle honra con todo el ser, con todo nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu, es la verdadera educación superior. También forjar una educación y desempeño productivo, que hiciera al individuo útil en el mantenimiento y sostén de su propia vida, con un oficio de familia independiente de sostén propio, como lo vemos a través de todas las escrituras. Vemos a Abel, que era pastor de ovejas, a Abraham, ganadero, comerciante, buen administrador, y esto los pasó a sus generaciones, a Isaac, Jacob. Todos conocían el arte de la construcción de viviendas, ya sea de viviendas móviles o estructuras más fuertes, el ámbito de lo que era el buscar el agua. Todos sabían cómo hacerlo, hacer sus pozos, ellos tenían negocio, aprendían administración, aprendían cuentas, lectura. Moisés aprendió, ¿verdad? Sabemos que aprendió en Egipto, pero Dios tuvo que llevarlo 40 años al desierto para que él desaprendiera todo eso y él comenzara a educarlo, para entonces utilizarlo como él quería que fuera. Allá lo llevó tras los animales, siendo pastor allí. Luego lo pasó a ser constructor, a jefe de cómo dirigir, ¿verdad?, la construcción de aquel gran tabernáculo que él mismo le mostró, el Eterno le mostró, para que él lo hiciera según el santuario celestial. Él era el administrador del pueblo del Eterno. Todo estaba allí bajo su cargo. Lecturas, cuentas, disciplina de la más alta calidad. Necesitaron todos estos para poder salir hacia adelante. Y vemos a José, llegó a ser administrador de Egipto, Daniel, administrador de Babilonia. Luego, entre otros más, porque pudiéramos mencionar muchos, está Juan el Bautista, educado por sus padres, y dicho por el Mesías que ninguno como él, solo el mismo Jesús. Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, también educado en el regazo de su madre María, con las escrituras en el campo y la naturaleza, y el oficio, carpintero, aprendido por José su padre terrenal. Así creció en sabiduría ante Dios su Padre celestial y los hombres. Pero el enemigo no deseaba esto y fue creando esclavitud poco a poco ante la bella libertad de aprendizaje de padres a hijos. Los deseos, los anhelos, la codicia, la competencia, el deseo de superioridad fue aflorando poco a poco en el corazón mortal y llegó hasta entornarse en los corazones de aquellos que decían y dicen seguir las huellas del gran Maestro Cristo Jesús. Cada generación pasada y una tras otra deseaba más que la primera, apartándose cada vez más de lo real a lo irreal. Así sacó el enemigo a los padres de los campos, donde tenían su casa, sustento y tranquilidad segura, y los llevó a las llanuras, donde los acumuló con sus expectativas de grandezas irreales. En el campo una casa, la construcción, se hacía en una semana. En la ciudad una casa tenía que trabajarse por ella por 30 años. En el campo se transportaban en animales o sencillamente a pie, dando esto más salud y vigor a la persona. En la ciudad en carro, teniendo que trabajar 7 a 10 años por su pago. En el campo se madrugaba en la huerta y se comía de ella alimento sano que vigorizaba el torrente sanguíneo. En la ciudad lo llevó a los supermercados a comer alimentos llenos de pesticidas, químicos y hormonas entre las menos mortales y a trabajar por esta cada día. En el campo se sembraba el algodón y se sacaba la lana de las ovejas. Así la ropa era saludable y fuerte, gratuita o a muy bajo costo. En la ciudad, ropa sintética, por precio alto y de mala calidad.
En el campo el agua era gratuita y la vela o el aceite con $5 daba para el año. En la ciudad cada recibo de agua y luz es casi 3 días de trabajo. En el campo cada uno tenía su trabajo seguro, asegurando la productividad y dejando fuera el ocio. En la ciudad son años de estudio para tener un oficio y no asegurado, que al terminar los estudios ya tienes endeudada media vida de tu existencia. En el campo, el subir y bajar lomas y colinas, montañas y recorrer valles, en el pastoreo y la agricultura, era el mejor ejercicio para asegurar una buena calidad de vida, sin pérdida de vigor ni ojos escurecidos, y cuando llegaba el fin de los días, morir en paz en buena vejez sin vivir meses y años encamado. En la ciudad, el cuerpo se atrofia, y el que mejorcito lo piensa va a un gimnasio o lugar de caminar, ejercitarse 1 hora al día, luego de 8 a 12 horas de arduo trabajo. Comida sintética, ropa insana, tapa su sistema linfático haciendo colapsar sus órganos y cae postrado en cama en la adultez y allí hasta el final de sus días. En el campo, juntarse los vecinos era contar las anécdotas de la vida natural, vivencias de valores, principios y alegrías, y las tristezas entre todos las superaban. En la ciudad, juntarse los vecinos es para bochinches, borracheras, comelatas insanas, entre otras bajezas. Así los principios y los valores morales desaparecían, y cada uno viendo lo del otro para competir y ver cómo lo superan. En el campo llega el huracán y tira la choza, y a la semana está hasta arriba nuevamente y los trastes se recogían a donde iban a caer. En la ciudad, luego del huracán, el afectado lo pierde todo y tiene que empeñar aún más su vida para reponer lo perdido. En el campo la medicina crece en el patio y te cura, te limpia y te energiza. En la ciudad la farmaquía te la vende y te ensucia y envenena el torrente sanguíneo. En el campo la letrina es reina, los inodoros y tanques ecológicos los reyes, y el agua de lluvia o manantial los mejores hidratadores del cuerpo. En la ciudad, la canalización de aguas negras pasadas por plantas de aguas de tratamiento es el agua del pueblo. En el campo, el gallo canta para levantarte y los grillos y las chicharras anuncian la hora de acostarte. En la ciudad, el despertador te levanta y te anuncia que si llegas tarde te quedas sin trabajo. Y la hora de acostarte es cuando terminas el mismo. En el campo, un saco encima de enramadas es una excelente cama que fácil puedes sacar al sol y limpiar y reponer según sea necesario. En la ciudad un matre cuesta cientos de dólares y a los 3 años ya está podrido de hongos, ácaros y humedad y peste. Y los de miles de dólares hasta 8 años con los tratamientos recomendados de gran costo. En el campo el ruido es alegría, pues el cantar de los pájaros, el buey con su sonido inconfundible, el mulo con su gracioso entonar, nos dan la certeza de estar en armonía con la naturaleza y con el creador de ésta, y los nervios y el corazón funcionan en paz. En la ciudad, el ruido estridente de consolas estáticas o móviles descontrolan los sentidos, irritan los nervios y sacan el ritmo del corazón. En el campo, los apagones no son problema, pues si hace calor se saca la hamaca afuera y se duerme a la luz de la luna y las estrellas. En la ciudad los apagones tumban los sistemas de seguridad, apagan los aires acondicionados y ventiladores, y si duermes fuera, nadie asegura que amanezcas salvo. En el campo, 3 piedras son la estufa y una bola de barro el horno. En la ciudad una estufa que aprueba el departamento de bomberos no puede ser cualquiera, y las mejores son costosas. Si el gas no llega por tempestad y se va la luz, a comer puros alimentos enlatados, llenando el cuerpo de tóxicos. En el campo, si te llega señal de internet, lo ves un momento, contestas y luego a los quehaceres diarios. En la ciudad, todo el tiempo las altas frecuencias están atravesando la delicada maquinaria viviente y el celular está activo 24/7. En el campo puedes caminar en tierra el tiempo deseado, enterrarte en tierra y tocar con tus manos la tierra, creando así gran bienestar de salud a tu cuerpo. En la ciudad, el que camine descalzo recoge un sinfín de enfermedades y como no descarga su cuerpo de la estática, su sistema nervioso siempre está alterado. En el campo te bañas en un río o en un tubo con 4 paredes de plástico a la luz de las estrellas.
En la ciudad el baño es de lujo y pagado, y si sales sin cubrirte bien luego del baño caliente te resfrías. En el campo la casa va creciendo según la necesites a tu tiempo. En la ciudad, sin permisos, materiales aprobados, constructores certificados, no puedes hacer ni una pared, aunque tú mismo sepas hacerla, pues las demandas son la orden del día. En el campo creas tu propio trabajo de bendición para ti y para otros, a tu tiempo y necesidad. En la ciudad dependes de que otro te necesite y te emplee para vivir y comer. Mas sobre todo, en el campo te encuentras con tu Dios de mañana, tu Creador y sustentador, y de tarde le alabas por sus misericordias. En la ciudad te encuentras con el jefe en la mañana y dueño de tu cheque, que si no le agradas a sus planes y propósitos te deja sin sustento, y en el término del día le aborreces, pero lo necesitas para seguir pagando tu estatus de vida artificial. Esto por mencionar algunas cosas. Entonces, con estas bases, ¿dónde estarás mejor? ¿Dónde realmente es educada una persona? ¿Dónde está la real educación superior? A buen entendedor con pocas palabras basta, pues los entendidos entenderán. Analicemos esto y pon las bases reales frente a ti, y será bendecida tu vida y tu casa. Haz tu plan de trabajo en base a las expectativas reales del Eterno para sus hijos. Te lo dejo de asignación. De los 22 puntos mencionados aquí en este segmento, comienza a practicarlos y aún añadirle más bendiciones. Así verás que el plan del Eterno nunca ha fallado ni nunca fallará, pues la educación superior viene de arriba, del Dios único y verdadero. Y si hoy decides por ella, la bendición del Eterno cubrirá tu vida y tu hogar. Hasta el próximo segmento, donde seguiremos ampliando el plan de la verdadera educación superior. Bendiciones del Eterno para todos. Maranata.